la fiesta me planté. Todos me quieren ver enloquecer y enloquecer. Benvinguts, benvingudes una setmana més aquí a Metzi Ràdio, el programa que fem des de l'Àgora Juan Andrés Benítez, al bell mig del cor del barri del Raval de la ciutat de Barcelona. Avui el tema que ens ocupa és el sensellarisme, n'hem parlat en moltes ocasions aquí a la ràdio i, com sempre, les persones que s'acostaran als micròfons són les metzineres explicant-nos les seves situacions i no només, també solucions que troben a aquesta situació de viure al carrer o viure sense una llar. Tenim amb nosaltres la Marta Valldaura, ella és advocada, forma part de Metzineres també, i amb ella li volem demanar que ens contextualitzés una mica sobre el sensellarisme, almenys aquí a la ciutat de Barcelona, i sobretot el sensellarisme amb nom de dona. Sabem que un percentatge molt elevat de dones es troben en situació de sensellarisme i volíem una mica saber-ne les causes i que la Marta ens pogués contextualitzar una mica això. Marta, bona tarda. Hola, bona tarda. Bé, nosaltres sí que distingim dues situacions. Una cosa és estar en situació de sense llar, el que es tradueix en no tenir una llar segura, no tenir un espai segur on poder desenvolupar la teva vida privada, i per una altra banda una situació de sense sostre, que és quan et trobes en situació de carrer i per tant no tens ni un sostre. Una mica el que ens trobem és, en primer lloc, que hi ha molta mancança de recursos a nivell residencial, especialment en el cas de les dones, vull dir, els recursos que hi ha ja són limitats de per si per a tota la gent que està en situació de carrer, però a banda d'això, espais específics, no mixtes i que siguin per dones i per tant que puguin ser espais segurs per dones, encara n'hi ha menys. Aquí hi ha una altra qüestió, és que moltes vegades els espais que hi ha actualment, que ja són pocs, però hi ha una rigidesa perquè fa a les normes dins d'aquests espais, que en molts casos persones que porten una trajectòria d'anys de vida al carrer no poden sostenir aquestes normes perquè bàsicament estan pensades per a aquelles persones que segurament no han estat mai en situació de carrer i no al revés. I per altra banda també, especialment pel que fa al tema d'ús de drogues, ens trobem que en la gran majoria d'espais una de les barreres d'accés és que si entres en aquell espai has de deixar de consumir, qüestió que no és realista per molta gent que porta molts anys consumint o que no està en una situació o no està preparada o no vol fins i tot en aquell moment de deixar de consumir. Això ens passa fins i tot en situacions on hi ha una situació de violència. La gran majoria de dones metzineres han patit i pateixen reiteradament situacions de violència i fins i tot dins de la xarxa de violències, una de les barreres d'accés, per molt que siguis víctima o supervivent d'una situació de violència, si ets usuària de drogues, hi ha una altra barrera d'accés per accedir a aquests recursos. Hem parlat, Marta, de falta de recursos, d'aquestes normes estrictes per poder accedir als espais que estan pensats per persones sense sostre, que diferenciem, persones sense sostre i persones sense llar, o amb dues coses, i que hi ha aquest impediment també per les persones que usen drogues, que tot això reverbera encara més, com que es duplica la dificultat d'accedir. Sentim aquestes sirenes aquí al Raval, perdoneu, perquè això... Sí, mira, ja han parat. I també el que dèiem, aquestes violències... Espera, deixarem passar la sirena.
Val, doncs ja tornem a estar aquí en directe a l'Àgora. Marta, moltes gràcies per aquesta radiografia. De fet, tots aquests punts que comentaves, les normes estrictes per entrar als espais pensats per persones que no tenen llar o que no tenen sostre, les violències a les que s'enfronten, el tema de l'ús de les drogues, la falta de recursos, tot això és una amalgama de coses que, de fet, es multipliquen en la situació de les persones que usen drogues, i també sabem que en les dones té unes conseqüències especialment dures. Aleshores, volíem que ens expliquessis aquestes conseqüències, i també a la taula de debat d'avui m'agradaria que abordéssim quines són les solucions que enfront a totes aquestes inoperàncies dels recursos públics des de les metzineres o altres col·lectius es duen a terme. Comencem al començament. Quines serien aquestes afectacions més directes potser a les dones? Marta. O sigui, hi ha una part, clarament el fet d'estar en situació de carrer o en situació de sense sostre, en aquest cas, i estar afrontant constantment situacions de violència, això té una afectació clara a nivell de salut mental, la tindria per qualsevol persona, i hi ha un punt que va molt lligat també en moltes circumstàncies, l'ús de drogues amb el fet de sobreviure a aquestes situacions. Ens trobem també amb dones que, per exemple, volen entrar en tractament, que si tu et trobes en una situació de carrer, per molt que tu et puguis entrar en un programa de tractament, el poder seguir aquest tractament amb les exigències també d'horaris, de cites programades, i això és pràcticament impossible. Per tant, hi ha un punt del que dèiem. Jo crec que hi ha, per una banda, falta una manca de coordinació, és a dir, que puguin haver-hi recursos adaptats des del poder abordar l'ús de substàncies o una trajectòria problemàtica amb ús de substàncies, al mateix temps que puguis d'alguna manera garantir el dret a l'habitatge i d'alguna manera que tinguis un espai també segur on poder abordar aquestes violències. Si cada un d'aquests recursos va per separat i a cada un d'aquests recursos hi ha requisits, i aquestes normes estrictes, el que puguis fer aquesta feina de forma separada és molt complicat. Per tant, jo crec que fa falta començar a plantejar espais des d'una mirada més holística, on poder abordar cada una d'aquestes coses i poder garantir en primer lloc els drets bàsics, perquè sense garantir aquests drets bàsics poder començar a treballar en coses que són d'una complexitat important és pràcticament impossible. Marta, moltes gràcies. També ens preguntàvem ara, quina és específicament la situació de les dones en situació sense llar, i tenim aquí, evidentment, les metzineres que ens ho poden explicar en primera persona. Abordarem aquesta qüestió de quines són aquestes problemàtiques, però sobretot també, així com ens aneu explicant la situació en la que us trobeu, explicar-nos quines són aquests recursos que sorgeixen de vosaltres mateixes per fer front a aquestes situacions que no estan solventades ni per l'Estat o pels ajuntaments. Ens interessa moltíssim que ens expliquem entre nosaltres les problemàtiques i també buscar recursos vostres per fer front al que no ens està responent l'Estat, en aquest cas. Noa. Yo vengo a hablar de mi libro y vengo a hablar de un caso de una amiga, y perdóname, y hablamos de una vida extrema, complicada, excesivamente extrema, donde está pasando bastantes dificultades en el sentido, en tema saludable, en tema de consumo, y hoy por hoy, hace 2 días, regresaron a su pareja a Barrás, está con una chica, y le regresaron a su pareja a Barrás, y entonces ella sí que está callejera, pero no es taleguera como yo soy las 2 cosas, taleguera y de callejera, lo cual ella no entendía mucho, le expliqué por encima, estaba muy asustada, no entendía por qué le habían regresado a su pareja, le habían quitado el 3er grado y tal. Y habían vivido en mi casa conmigo en su tiempo, con el 3er grado, entonces, y la conozco muy bien. Entonces esa persona estaba muy nerviosa, y entonces en su momento estaban viviendo, gracias a la pareja que ha ingresado en prisión, le han quitado el 3er grado, estaban viviendo en unas barracas, en unas chabolas, de mi misma etnia gitana, y de una familia, que conocían a su pareja, a la que habían regresado a la cárcel. Y por cara de su pareja pues la habían acertado muy bien como de la familia y muy bien y tal. Pero sí que ahora, desde que le han regresado a la persona, a X, le han regresado a la cárcel, estos 2 días que ha estado yendo a las chabolas a dormir ahí en el campo, en las chabolas, y una barraca que tenían para ellas 2, una barraquita,
y ahí tenían su nido, ¿no? Y estaban de puta madre, porque estaba de pasar a dormir en la calle, dormir en cualquier zona, en la puerta del liceo, en la puerta de aquí, allí, allá, en Montjuïc, en frío, sin tienda de campaña y sin nada, pasar unas barracas se te convierte en una suite de las más lujosas que hay. Un colchón en el suelo, una barraca cerradita, con aire, no te corre, no te viene, no te mojas. Y ya estaban muy bien ellas dos juntas, durmiendo juntas ahí en este sitio porque eran conocidas por estos gitanos. Pero desde que han regresado a la otra persona, hay como un desprecio un poco y como que eran algo no verbal, dando a entender de que se vaya buscando otro sitio. No se lo han hecho explícito, pero evidentemente. Pero sí que le han dado a entender, si no está la otra persona, no pinta nada ella ahí. Mira, entonces la cuestión es que esta persona está pasando muchas fatigas y hoy por hoy se tiene que volver a ver en la calle durmiendo y consumiendo heroína por la vena y consumiendo de todo por todos los lados. Porque había cogido una estabilidad un poco en este chabola, con su pareja y con todo, y había sentado la cabeza y había engordado, y los gitanos la habían tenido muy bien, y la han tratado muy bien, y yo no tengo para nada, pero no está la otra persona, pues como que les parece ya que ella sobra ahí, y vuelve a la calle a dormir. Cuando nos encontramos en este tipo de situaciones, y por ejemplo la persona en cuestión os lo comunica, ¿qué es lo que se suele hacer? Exacto. Albergues o de que hayan pisos de estos compartidos que se pueden ir siempre que tengan un comportamiento adecuado. O sea, lo que no puede ser es que muchas chicas que han ido a albergues se van a los albergues, no vuelven a los horarios que están establecidos, entonces claro, se cansan la gente, porque hay mucha gente que quiere entrar y no puede entrar por falta de plazas. Claro. Y como no se comportan, pues las echan. Creo que hoy se abre la veda de los albergues de estos de urgencia, porque hoy empieza el frío y empieza la ola de frío y hoy se abrían los albergues de urgencia, ¿no? Hoy he estado yo hablando con mi asistente social de la calle Pujadas, dicen que debían haberme ubicado hoy en un albergue porque llevo todo este mes en la puta calle, en el parque Joan Raventós, de allí de Sarriá. Tengo una invalidez del 76%, me acaban de operar de cataratas, ¿vale? Tengo 58 años. Le he llevado todos los informes que he podido, habidos y por haber, a la asistente social, y me dice que con mi pensión yo tendría que buscarme una habitación. Y ese dinero yo no tengo para cogerme una habitación. Entonces tú, señorita asistente social, no me puedes ubicar en un sitio con mi invalidez, con mi operación y con la edad que yo tengo y con los huesos destrozados. ¿Sabes cómo me tengo que ubicar yo? Con las preguntas que le has hecho tú a la NOA, que no te ha contestado, ¿te las contesto yo? Bien. Yo me he tenido que mover a 1.000 millones de sitios para encontrar un sitio para desayunar, otro sitio para comer, otro sitio para los médicos, porque yo no tenía médicos, a mí me quitaron mi casa y el CAP ya no era mi CAP. El centro médico de mi hospital ya no era mi centro médico de hospital. Mi asistente social han tardado 4 meses en asignarme un asistente social, porque no tenía asistente social. Comida tampoco comía, un sitio para ir a comer tampoco lo tenía. Tarjeta para ir a comer tampoco, desayunos tampoco tenía. Me he tenido que mover a 40 millones de sitios. Con mi pierna 3 milímetros más corta la derecha que la izquierda. La columna vertebral como un escalextre. La pelvis rota por delante y por detrás del accidente, ¿vale? Y 1000 dolores más. Tengo que dormir en cartones, en el asfalto. Esos los cartones los he tenido que recoger yo de la calle para cubrirme y el aire no me los tire al suelo, también los he tenido que recoger yo sola de la calle. Claro, el tema es que y luego voy, perdona que te moleste, luego que te interrumpa, luego voy al asistente social, ¿sabes qué me dice? Que me ayude mi hija. ¿Sabes dónde está mi hija? Mi hija se ha ido a Inglaterra porque aquí, trabajando en 3 trabajos, no ganaba lo que gana allí en 1. Mi hija es pobre,
Mi hija no es rica. ¿Tú piensas que si mi hija fuera rica, se come las uñas hasta aquí? Exacto, madre. Se come las uñas hasta aquí de ver a su madre, como cada noche nos comunicamos 1 hora y media por webcam y tiene que ver a su madre durmiendo por detrás, como el polvo le llega hasta aquí, tosiendo su madre como una perra. Mamá, ¿qué te pasa? Mamá, ¿qué te pasa? Vomitando una bilis que te cagas. Pepinillos, porque tengo un melanoma en el cuello también, que no sé si será cáncer maligno ya, pero llevo más de 3 años con él en el cuello. Llevo 3 años que hace que me quitaron mi casa y llevo deambulando como una pelota por todas partes. Me muevo más que los precios. Tengo una orden de alejamiento, una protección del juez, y hace 4 días se presentó aquí el tiparraco en el Carrer Lluna. Iba a dirigirse hacia mí. La policía también me está controlando en Sarriá, porque él me persigue por todas partes. Miedo, no, lo siguiente, porque él pilló cárcel y dijo que como pillara cárcel me iba a asesinar, me iba a matar. Él no tiene nada que perder, yo sí, él no tiene familia, no tiene nada, no tiene a nadie, a él le importa una mierda. Él está así, no, la mitad que esto. Le da igual vivir, no vivir, a mí sí me da igual vivir. Yo quiero vivir, mi hija me necesita, mi nieto también. Y además que yo no me quiero morir, ¿qué cojones? Yo no me quiero morir. ¿Vale? Y mi hija no para de llorar. No para de llorar. Porque su pareja tampoco la trata bien. Y mi hija me necesita. Y yo me estoy muriendo de la pena. Y del dolor. Yo lo aguanto. A mí me da igual, a mi hija no me da igual, mi nieto tampoco, y tampoco me dan igual mis compañeras. Verla a esta mujer, verla a la otra, verla a la otra. Lo que le hacen a mi amiga la Soraya, me la llevé yo conmigo la otra noche. ¿Por qué le hizo eso? ¿Tú crees que si yo me hubiera enterado yo lo hubiera permitido? Estas situaciones, Vida, por ejemplo, es horrible, tía. Y luego vas al asistente social y le dices, ¿dónde está abierto ese albergue de urgencia? No, tú cobras una prestación. Búscate una habitación. No puedo, ya, es que ya. Muchísimas gracias, compañera Yolanda. Yolanda, eres un ejemplo de fortaleza. Quería dar paso, antes de intervenir yo, a Noa, por la pregunta anterior que dijiste, porque está la otra cara de la moneda, que es la sororidad, ¿no? Noa es un ejemplo de cómo se tienen entre ellas que ayudar y que proteger, ¿no? Noa, cuenta un poco Noa, porque Noa es de las que su casa ha sido... Mi casa parecía el Lerelle. el Museo Gitano. Museo Gitano. No, era la pensión Rosita, vamos. Porque yo ocupé una vivienda donde tenía 3 habitaciones y me parecía muy injusto que yo me lo quedara para mí sola y para mis hijos. Y me parecía muy injusto para mí y para mis hijos habiendo 2 habitaciones más, porque yo y mis hijos dormimos en una. Entonces empecé metiendo a una chica, empecé metiendo a otra, y cuando me di cuenta había metido en 4 años a tantas chicas para 3 días, para un día, para un mes, para un año. Algunas quedaron 1 año, otras salen de la cárcel, otras nada. Estas 2 chicas que te digo yo que son pareja y que la una está en prisión, por ejemplo, y estuvieron un tiempo también les ayuda un poco a que se desenganchen de la se desintoxiquen un poco tanto del barrio chino como de los hombres, de la prostitución y como de la droga. Entonces, porque yo ahora ya no consumo y entonces puedo ser un poco de ejemplo para ellas y entender el motivo a que no, ¿para qué? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Para qué tanta cantidad? Si hay una parte de necesidad física, ¿no? La heroína, la cocaína, ¿no? Cuando tú ¿no? Que te falta y te la inyectas o la fumas, el crack, ¿no? Está la parte física, pero luego está la parte psíquica. Si ya has cubierto la parte física, ¿para qué continuar más? Pero en el barrio chino, en cambio, te motiva todos los sentidos, por la física, por la psíquica, por los estrés, por la calle, por la genera, por la sociedad, por el ambiente del barrio chino, porque sabes que está lleno de galgopisos, porque el dinero se lo llevan unos y otros se lo pierden,
unos ganan y otros pierden. Entonces mi casa era una balsa de aceite un poco. Teníamos buen rollo, teníamos comida de meserelas o de donde podíamos coger comida y donde teníamos comida, y entonces yo iba recogiendo montones de chicas y chicos también. Y he dejado que trabajaran en casa, y he dejado que se prostituyeran en casa, ningún problema. Y le he dejado que fueran con un chico que han ligado y que vengan y todo, eso no es un problema. Solo que lo que quería es que mi casa que sirviera un poco de aparte de acogida, que sirviera también para reflexionar si con la parte física ya tenían bastante. Con quitarte el mono ya hay bastante. Dejar la parte psíquica, del tomar más por tomar, ¿no? Porque te encuentras con una presión, con una decadencia, con un desamparo tan grande, que te agarras a la droga, porque yo he sido politoxicómana durante tantos años, tengo 48 años y desde muy jovencita. Ahora llevo 1 año y medio sin tomar, a lo cual pero cuando aún así que tenía el piso, que esos son 4 años que lo he tenido, y en 4 años he recogido a muchas chicas. Y sí, así, dando una saliendo de la cárcel, otra con 3er grado, otras de chicas de meserelas y chicas de tal. Y hombres también, gente desamparada de la calle. Pues todas estas situaciones, y además esto que estaba contando Noa, ¿no? De solidarizarse con el resto de compañeras, ofrecer lo que tenemos, ofrecerlo, ¿no? A las compañeras para que tengan al menos un lugar seguro donde estar, donde consumir, donde trabajar, donde lo que sea. Yo tenía 8 años cuando empecé la prostitución y gané un montón de dinero siendo menor. Y yo tenía un piso en Reina Amalia, yo tenía otro piso aquí, y te recogía a todas las putas, los maricones, los ladrones, los chaperos, y a todos del barrio chino entero, hombres, mujeres y viceversa. Y muchas transexuales, que de una generación que ya están muertas, que ya eran mayores en aquel tiempo y no podían trabajar las pobres, y les daba de comer, les pagaba el menú. Si yo iba a comer, comían 16 personas conmigo, 16 menús, a 500 pesetas por menú, ¿sabes? Y yo al día siguiente yo hacía dinero cada noche en el campo, el Barça, aquí y allí, trabajando, comía pollas por todos los lados. Yo me hinchaba a hacer dinero, pero todo el dinero era solidariamente para todas mis compañeras. Y en todos los pisos que los clientes me lo han puesto, que me han cogido, han puesto el contrato de ellos y tal, he recogido a la gente, a todo el mundo de la calle. Esto lo llevo haciendo desde que tenía, con 8 años me ayudaron a mí, desde los 11 años que empecé a ser transexual, que mormoné, hasta ahora que tengo 48. Y esto es lo que tendría que aprender mucha gente, que hay viviendas que están sobrevaloradas, viviendas que la gente no le da curso a esas habitaciones. Y hay que solidarizarse un poco con las compañeras. Oye, un besito a todas y un besito meserelas, a compañeras, soy la mejor, eres una amor, niña. Noa. Te quiero ver pronto ya con tu nieto. Sí. Te vas para Londres pronto, claro que sí. Te queda poquito, tranquila, sí, aguanta, como una campeona. Mira, lo que pasó ayer pasó. Yo quiero hacer un llamamiento, por favor, a toda la gente que ve estas cosas, o sea, que veo a una chica dormir en la calle, por favor. Respetar a estas personas, porque estas personas, al fin y al cabo, son personas iguales que todo el mundo y merecen el mismo respeto de trato que cualquier otra persona. O sea, si encontráis a alguien durmiendo en vuestra escalera, por favor, no utilicéis la violencia. Se puede decir educadamente, por favor, desaloje, como me pasó a mí ayer. A mí me pasó ayer que me desalojaron de un bloque, ¿vale? Yo al señor le dije, usted no se preocupe, yo me da 10 minutos en el cual yo pueda recoger mis cosas tranquilamente y yo, no se preocupe, si yo le molesto, me voy en 5 minutos de reloj. Yo me fui a una plaza donde estaba un amigo mío y por suerte me ayudó un poquito y me entró en casa de otro amigo nuestro, que bueno, que podíamos estar más calentitos que en la calle, evidentemente. Pero claro, pasas al segundo lugar, que ya cuando ya no queda ningún amigo, que todos se van a dormir, pues te quedas sola en un banco. ¿Qué pasa? Que yo me duermo en ese banco. ¿Qué pasa? Que al verte dormida te ven que una presa fácil para robarte todo. ¿Qué pasa? Que te roban todo. Amaneces al día siguiente sin nada, sin dinero, sin bolso, sin maleta, hecha polvo, de dormir en un puto banco, porque duele todos los huesos, y yo también tengo una discapacidad, que tengo 4 vértebras rotas desde los 6 años que me caí de un muro que era para matarse, pero tuve la suerte de caer de pie y no me maté. Pero bueno, estoy aquí, hace 60 años que aguanto este dolor. Me desahucian de mi piso. Mis hermanos se comen mi herencia. Me quedo con mi hija, que la mantengo yo durante
X años hasta que no puedo más porque hago 3 trabajos a la vez para poderlo cubrir todo. Mantengo a mi marido. Luego, mi hermana me quita la herencia. Mi hermano me quita la herencia. Sigo. Voy pido un pitillo y me encuentro con medicineras. Menos mal. Una luz, veo una luz. Menos mal, porque me empiezan a ayudar. Pero ¿qué pasa? Que yo, en esta situación que estoy, que no llego nunca, porque claro, siempre estoy en la calle, y en la calle gastas más que si estás en una casa. Porque en una casa te ves la tele. Y mientras ves la tele, tú no estás gastando nada. Pero estando en la calle, ay, que si ahora un cafetito caliente, voy a pedir dinero para tomarme un cafetito caliente. Y para tomarte este cafetito caliente tienes que ir a 15 terrazas, porque todos te dicen, es que nosotros pagamos con la tarjeta, es que yo pago con el móvil, es que yo no tengo ni un duro, es que mira, yo no llego. ¿Y cómo tomas ese puto café con leche? Te tienes que hacer 27 terrazas y acabar muerta, que cuando coges una silla no sientes las piernas. ¿Me entiendes? O sea, ese café con leche te ha costado 28 barrios para encontrarte una silla y poderte tomar ese puto café con leche. O sea, desde aquí hago un llamamiento que, por favor, la gente que es pobre, no le podáis negar un café con leche por la mañana cuando hace frío, porque no le podéis negar eso a ninguna persona, porque esa persona viene de dormir en una escalera, viene de que la echen a patadas la policía y los vecinos, y viene a que le echen toda la ropa dentro del container, o que se encuentre sin nada porque le han robado y le han escupido en la cara por ser pobre. Hago un llamamiento desde aquí, que tengan un poco de respeto más a los pobres, que los pobres no son animales, son personas, ¿vale? Y solamente es decir esto, un llamamiento, por favor, y me incluyo yo. Gracias. Hoy, la verdad, són testimonis molt potents, sobren les paraules, evidentment. El que no sobra és la secció de la vida heroïnes que ens té preparada. Vida, què ens tens preparat avui? Bueno, tinc un testimoni d'una companyera que també, bueno, ara està en situació d'estar en el carrer, i crec que explica una mica, bueno, millor que l'escolteu, però crec que explica una mica la fina línia que hi ha de tenir una casa a estar enmig del carrer. És molt fina, això sempre ho dic jo, és que tothom es pensa que mai m'arribarà a mi, però et pot arribar. T'arriba. We can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day. Llevo muchos años viviendo en Barcelona. Me vine aquí porque es una ciudad maravillosa, en la que una mujer, como yo, podía ser algo más que una trans. O al menos, así es como me lo explicaba todo el mundo. Llegué directa a la calle, a vivir, a dormir y a trabajar. Buscaba trabajo de cualquier cosa, pero verá, es que este trabajo, bueno, es que no es gente, no es para gente como usted. No, es que en su NIE no pone que... Oiga, mire, esto que viene usted así, esto se avisa, ¿eh? Nuestros clientes no van a sentirse cómodos con usted. Si no le importa, le acompaño a la salida. Tuve un novio al que amé muchísimo, pero falleció. Fue muy doloroso para mí. No tenía ni un techo bajo el que llorar. Dormía literalmente debajo del puente de una autovía. Ante ese frío, la soledad y el vacío, comencé a consumir crack. Poco a poco iba haciendo lo posible por salir de esa situación. Siempre iba limpia. Lavaba mi ropa y me duchaba en una fuente. Y empecé a ir a algunas entrevistas de trabajo. Aquí tendrás tu habitación con otras 3 chicas más y yo. ¿Tiene ducha? Claro. Aquí podrás hacer los servicios que quieras y yo te buscaré más clientes. Ay, muchas gracias. La casa para mí era un lugar cálido. La señora era muy mayor y también era trabajadora sexual. Tenía un techo, pero todas menos ellas consumían crack. Y yo no quería estar allí, porque había decidido dejar de consumir. Le dije a una compañera,
Yo no quiero seguir consumiendo y aquí me es muy difícil. Me voy. ¿Pero a dónde te vas a ir? Pues buscaré otra casa. Pero si aquí tienes casa y trabajo, te quedarás sin trabajo. Ya. Pero es que también quiero dejar este trabajo. Quiero buscar otra forma de vida. Yo me quiero ir contigo. Pero no. Y así que me fui. Una trabajadora de Metziners me presentó a una amiga suya que era artesana y decidimos buscar un piso juntas las dos. Yo mientras dormía en la calle. Cuando íbamos a buscar piso... Aquí no se puede consumir drogas, ¿eh? Ah, pero... ¿no tenéis nómina? ¿Ni aval? Uf, caray. ¿No tenéis, no sé, padres, hermanos? Mira, la propiedad no os quiere alquilar porque teme que ustedes le abran un piso de alterne. Esto último era una deducción por mi apariencia de mujer trans. Me han llegado incluso a decir, solo con mostrar mi NIE, sin ni tan siquiera enseñarme el piso... Conozco a la propietaria porque le llevo muchos pisos de los que tiene. Con el nombre de varón que pone en tu DNI, no creo que ella quiera alquilarle nada, ¿eh? Volví a dormir en la calle. Amo cantar. Por esa época me becaron en el taller de Musics. Era una formación y comencé a aprender técnica de canto. Volví a lavar mi ropa en la fuente donde también me duchaba. Pero ahí estaba yo, yendo a mis clases con ilusión. En la calle me ha ocurrido de todo. Me han tirado lejía, líquidos inflamables sobre mis cosas para que me fuera del lugar donde dormía. Mientras dormía me han golpeado varias veces y otras muchas tantas me han intentado violar. La calle no es un lugar seguro para nadie, muchísimo menos para una mujer, pero si además eres una mujer trans. Comencé una relación con un chico. Conseguimos ocupar una antigua taquilla abandonada en un campo de fútbol en Montjuic. Recogí a mi perra, Lucy. La amo con locura. Le puse ese nombre porque Lucía es la pastora del Milagro de Fátima. Es muy protectora. Lucy tuvo 2 cachorros más, Isa y Zeus, y yo también los adopté. Mi pareja adoptó otro, Beto. Mi pareja y yo nos separamos porque me maltrataba, y yo me quedé con Beto, al que también trataba muy mal. Convertí esa minúscula taquilla en mi hogar. Me daba protección, tranquilidad. Una mañana apareció golpeando muy fuerte la puerta la policía. ¿Me puede mostrar su DNI, por favor? ¿Pero qué hacen aquí? ¿Me da el DNI, punto, o lo llevamos por negarse a identificarse? Tenga, pero esto no es ilegal, ¿eh? ¿Me va usted a decir lo que es ilegal o lo que no, señor? Perdone, pero yo soy una mujer. En su DNI o en su NIE pone que es usted un hombre. Y es un hombre. Y no empiece que le llevo a comisaría a ver si allí te pones tan gallito. Después de un largo proceso, varias visitas de la policía y acoso, una mañana aparecieron y me sacaron a la fuerza de mi casa. Inmediatamente una brigada de Barcelona neta se llevó todas mis cosas. No me dejaron sacar nada, ni la documentación de mis perros, que me está costando mucho renovarla. Ahora estoy durmiendo en una tienda de campaña en Montjuic. Tengo conmigo a mis perros, vendo muñequitas que hago de ganchillo en la calle. No espero que nadie me dé un piso, ni una casa, ni nada. Pero en algún lugar, cuando recupere fuerzas, volveré a meterme. Nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day. Muchas gracias, Vida, por este relato que además resume todas las cosas con las que se pueden encontrar nuestras compañeras. Es muy bonito ver también que lo que pasa aquí en el Ágora cuando se lee el relato de Vida. Hay emoción y se ve esta sororidad, ¿no?, de la que siempre hablamos. En un abrazo, en una caricia, también estas cosas son importantes. ¿Por qué no decirlo? ¿Por qué no describirlo? Pues Vida, muchísimas gracias por este relato. Ha sido muy bello este programa de hoy, repleto de testimonios. Yo quiero añadir algo antes de cerrar, que es muy importante y que se ha leído en el texto que he redactado, pero que creo que hay que subrayar. Y es que efectivamente las mujeres, en la calle la gente es muy vulnerable. Si eres mujer, eres muchísimo más.
Y evidentemente si es mujer trans, también. Las mujeres que están en la calle, insisto, parece que muchas veces dicen que por qué no están en un centro. Ellas han explicado un poco por qué no están en un centro y qué les lleva, pero es que sufren también la desprotección de la administración a la hora de la violencia. Como comentaba la compañera Yolanda y yo, todo el trabajo que estoy realizando con las chicas, intentaré dar altavoz a todas, pero claro, son muchos relatos los que tenemos y hay muchos programas. Claro, las mujeres que están en la calle sufren la violencia de ser pobre, de ser mujer, además sufren la violencia de género y están totalmente desprotegidas. Las mujeres que están en la calle sufren agresiones sexuales constantemente. Las mujeres que sufren en la calle vienen de situaciones muy duras de violencia y la administración las tiene totalmente abandonadas. Porque las órdenes de alejamiento, ¿cómo vas tú a tener controlada, que ya esto es un error, a una mujer que vive en la calle cuando tienes que tener controlado a su agresor? Si encima tú no tienes un domicilio fijo, si encima, como comentan, no tienes donde empadronarte, no tienes donde estar, no tienes la asistenta que te toca por barrio, esto se multiplica por 1000. Quería añadir esto, ¿no? Porque creo que es muy importante. Me puedo encontrar por la noche, venir donde estoy durmiendo y cortarme el cuello. Ya lo hizo cuando estaba en Sagrada Familia. Se presentó y en el pasaje me cogió y me puso un cuchillo en el cuello. Aquests tipus de violència són els que comentàvem també a l'inici. Moltes gràcies, Yolanda, Marina, Noa, Vida, per compartir aquí avui els vostres testimonis. I nosaltres doncs tornarem en unes setmanes també aquí a Metz i Ràdio, ja ho sabeu, des de l'Àgora Juan Andrés Benítez. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Nunca va a ser más grande que el amor de las tuyas al cuidarte. El miedo nunca va a ser más grande que el amor de las tuyas al cuidarte. Muere, 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 resistencia. Muere, 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 sabes lo que vales. Hija de la bruja de la libertad. Yo lo que quiero ahora es soñar, no pensar en el mal, es pensar más allá de mi cuerpo, de mi cuerpo. Hija de la bruja de la libertad. Yo lo que quiero ahora es bailar, no pensar en el mal, no pensar más allá de mi cuerpo, de mi cuerpo.